Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Estamos estudiando Hechos capítulo 16. Aprovecho de decirles para los que nos estuvieron extrañando, estuvimos de viaje. Fui a un retiro en Córdoba con otro pastor. Y ha sido un tiempo bonito, ha sido un tiempo que realmente como pastores lo necesitábamos y tuvimos la oportunidad de conocer otros pastores, y unos pastores de Corea, otros pastores de Argentina, y fue un tiempo de, no de vacación, fue un tiempo de ir a buscar al Señor. Fue un tiempo mejor que vacación si usted quiere, porque no, ¿qué puede haber mejor que pasar tiempo con el Señor? ¿Qué puede haber mejor que levantarte, Biblia y estudio y oración, tomar una merienda, Biblia, estudio, oración, almorzar, Biblia, estudio y oración, en la tarde Biblia, estudio y oración? Fue un tiempo muy bonito. Y hay ocasiones en que los pastores necesitamos recibir también. Aunque nosotros estamos estudiando constantemente la palabra, nos hace mucho bien el juntarnos con otros siervos y recibir juntos de otros siervos la palabra del Señor. Por cierto, las personas que estaban ahí, quienes estaban exponiendo la palabra, aunque los tres eran buenos, me gustó uno, el que nos invitó al retiro. Y ha sido un tiempo lindo, y bueno, ahora el Señor nos permite estar otra vez estudiando la palabra, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por su don inefable, por su regalo maravilloso de ser salvos, de ser hijos, de poder estar en su casa sirviéndole también. Quiero recordarles un poco lo que vimos en el capítulo 15. Si usted se acuerda, vimos que en el capítulo 15 Pablo tiene problemas ministeriales y cómo solucionaron esos problemas ministeriales. Vimos que en algún momento se quiso mezclar el evangelio de la gracia con el judaísmo y eso trajo complicaciones. Y entonces vimos también que la religión muchas veces es una carga que ni siquiera sus máximos exponentes la pueden llevar adelante, porque a veces el hombre en su afán de agradar humanamente a Dios, se carga de cosas. Usted ha visto, los religiosos hacen todo tipo de cosas. Yo me acuerdo que Godwin me contaba que en la India hay hombres que levantan su mano y la dejan ahí, teóricamente delante de uno de sus dioses, hasta que la mano se seca. Hay otros que se acuestan en camas de clavos. Hay otros que por causa de su Dios toman unos machetes. Eso no me lo mostró, no me lo contó, eso me lo mostró. Toman unos machetes muy bien afilados y empiezan a golpearse la espalda. Y después se abre la espalda y empiezan a sangrar y caen al piso. Los suben a unas ambulancias y los llevan al hospital para costurarlos. Y hay infinidad de ese tipo de cosas. Y la religión hace ese tipo de cosas que no tienen mayor fruto delante de Dios. Sino que por el contrario, hacen que el hombre se jacte de lo que él hace. Entonces, vimos que siempre que usted quiere mezclar el evangelio con religión, va a aparecer alguna cosa que lo va a apartar a usted del evangelio. Si usted mezcla el evangelio con afirmación positiva, por ejemplo, va a aparecer el evangelio de la prosperidad. Si usted mezcla el evangelio con afirmación positiva u otras religiones orientales, de aquí a poco usted va a pensar que se trata de lo que usted habla y no de lo que la Biblia dice. O usted va a pensar que usted puede hacer lo que quiera porque usted es un buen religioso y en realidad va a estar siendo engañado por Satanás. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? ¿Cuál es la solución cuando en medio del pueblo del Señor hay una disensión? Lo mejor es dejar que el Espíritu Santo solucione mediante su palabra. Y eso fue lo que hicieron estos hombres en el capítulo 15. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa fue la respuesta que vimos ante el asunto de ¿se circuncidan o no se circuncidan? ¿Cómo los arreglamos? ¿Se acuerdan? Entonces, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y les dieron una enseñanza o una ordenanza que no era ya una carga. Oye, apártense de fornicación, de los sacrificados a los ídolos, de ahogado y de sangre. Ese fue el mandato. Ese mandato es para nosotros los creyentes. Hay pastores que dicen no es malo comer negra. Si no es malo comer negra, tampoco es malo tomar sangre. Y si no es malo tomar sangre, entonces
peligrosamente podemos empezar a licenciarnos en cosas que no son agradables a Dios. Dios desde el comienzo les dijo, no van a comer carne con su sangre. Y no estoy hablando del churrasco y del jugo del churrasco, que es lo primero que usan para decir, entonces no se coma. Estoy hablando de tomar sangre y deliberadamente beberla o comerla, hacerla un tipo de comida. Por alguna razón, los discípulos la prohibieron. Casi estoy 100% seguro de que esa prohibición era por una cuestión de que la sangre es muy usada en ritos satánicos, es muy usada en ritos paganos. Entonces, obviamente el creyente tiene que apartarse de ese tipo de cosas. Acuérdense, somos santos, ¿verdad? La única sangre que se nos permite ahora beber es el vino de la Santa Cena, que es un símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. El abogado, perdón, voy a responder esta pregunta, aunque no es rato de preguntas, pero el abogado es cuando usted mata a un animal sin desangrarlo. El animal hay que meterle, por ejemplo, como matan a los cerdos, le meten un cuchillo y lo desangran por completo. O a las vacas, le dan un golpe en la cabeza, pero luego se la cortan y la cuelgan para que la sangre se vacíe. Y con todo animal que se come se hace eso. Yo me acuerdo cuando veía matar pollo a las abuelitas. Le cortaban y lo desangraban al pollo también, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, a no comer una comida que se haya matado ahogándola, o sea, impidiéndole respirar. Por cierto, ese tipo de comida, también la carne no es tan rica. Si ustedes comieron alguna vez un animal sin saber, en alguna ocasión nosotros hicimos un churrasco y nos vendieron una vaca que fue matada solo a golpe y no la desangraron. Entonces la carne estaba mezclada con la sangre y no era nada agradable. No es una cosa, y tampoco es una cosa sana. Bueno, pero vamos con el capítulo 16. Piensen en esto. Siempre habrá en el ministerio tiempos en que hay dificultades. Siempre habrá, es una cosa que si usted es siervo, usted ya lo sabe, o si usted está empezando a servir, ya lo sabe. Siempre va a haber alguien que habla mal de nosotros, siempre va a haber alguien que se oponga, siempre hay. O siempre va a haber momentos en que usted no va a poder avanzar y que se va a ver impedido por alguna razón. Y en este caso, vimos que en el capítulo 15 fue como que hubo esa disensión de parte del Espíritu y había que solucionarla. Pero ahora comienza otra vez el ministerio de Pablo. Acuérdense, se ha ido con Bernabé. Lastimosamente, los cristianos podemos estar de acuerdo en doctrina, pero no siempre estaremos de acuerdo en cosas secundarias. Y eso fue lo que pasó con Pablo y Bernabé. Al parecer, Juan Marcos era pariente de Bernabé y entonces lo quería llevar y por otro lado Pablo no quería. Había una especie de desacuerdo entre ellos y por causa de eso decidieron separarse. Bueno, siempre que Dios te quita a alguien, siempre que Dios, el Espíritu Santo, te quita a alguien en el servicio, Él provee otro. ¿Está aquí? Siempre que Dios permite que alguien se vaya, Dios trae otra persona que reemplace a la anterior y es porque Dios tiene planes y propósitos. Quienes servimos a Dios entendemos que Dios tiene planes y propósitos. Por ende, usted verá aquí que Dios provee a este muchacho llamado Timoteo. Mire lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mis amados, veamos cosas importantísimas aquí. Juan Marcos no va con él, Dios provee a Timoteo. Lo interesante de esto es que Timoteo era medio judío. Su papá era griego, su mamá era judía. Era una judía que se había casado con un griego. Bueno,
Al parecer la mamá y la abuela de Timoteo lo instruyeron bien, le enseñaron bien la palabra, eran mujeres piadosas, pero Timoteo, a pesar de que conocía la palabra, también era griego, no lo habían circuncidado en niño, porque no era la costumbre donde estaban la mamá y la abuela de Timoteo. ¿Por qué Pablo lo circuncida? ¿Acaso los cristianos tenemos que circuncidarnos? ¿Acaso Pablo no habla de que no hay necesidad de circuncidarse? Sí, en el caso de los gentiles, pero en este caso específico, para que usted no diga, ¿y por qué entonces Pablo? ¿No? En este caso en específico, era necesario que Timoteo sea circuncidado, porque acuérdese, ¿qué era lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? ¿Qué era lo primero que hacía? El que me diga eso, voy a creer que me está escuchando. ¿Qué era lo primero que Pablo hacía cuando iba a una ciudad? Ya sé lo que van a decir, predicar. Les voy a dar una ayudita. Pero predicar ¿dónde? ¿Dónde predicaba? Ah, muy bien, en la sinagoga. ¿Y las sinagogas eran qué? Judías. Era una manera de permitir que Timoteo entre libremente a las sinagogas. Acuérdense, habían como 2 o 3 tipos de sinagogas. Los libertos, los de Cirene y los de Alejandría. Entonces, doquiera ellos iban a tener que entrar a la sinagoga, porque era como el Espíritu lo estaba usando a Pablo. Entonces Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó. Pero pudieron haber dicho que era circuncidado si nadie lo iba a revisar. Pero los cristianos no mentimos aún en pequeños detalles. Amén. Tenía que decir la verdad. Entonces, Timoteo, si vos querés entrar a la sinagoga conmigo, que estoy haciendo la obra, necesitamos circuncidarte. Timoteo aceptó y lo circuncidaron. Voy a poner aquí el Espíritu Santo provee un nuevo ayudante para Pablo. Este ayudante se calcula que tenía más o menos 20 años, Timoteo. Espectacular encontrar un chico de 20 años. Hoy en día los chicos de 20 años no quieren ni saber de Dios. Entre los 14 y los 20 se apartan y no quieren, y ellos quieren hacer su vida. Hay algunos que hasta los 30 no quieren saber de Dios. Interesante encontrar un muchacho de 20 años que ame a Dios y que quiera servir a Dios. Qué interesante, qué maravilloso eso. Ahora, mire, yo quiero decirle algo, hago un paréntesis aquí. Mamás, qué importante que es que ustedes, en lugar de dedicarse a otras cosas, se dediquen a instruir a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Lo que ustedes no saben, mamás, es que cuando ustedes hacen eso, ustedes están forjando el carácter cristiano de sus hijos. Cuando un hijo aprende a vivir sujeto a sus padres, cuando un hijo aprende a ser obediente a su madre, a no avergonzarla, cuando un hijo aprende a respetar, cuando un hijo conoce la palabra, mis amados, aunque el hijo no se ha convertido todavía, está siendo preparado para el momento en que se encuentre con el Señor. Llegará un momento en que el Señor tocará su vida, pero el hijo tendrá que tener un encuentro con el Señor. Si usted ve aquí, dice tu madre y tu abuela Loida, lo va a ver en Timoteo, cuando nos toque estudiar Timoteo. Tu madre y tu abuela Loida. Qué importante que es que las madres instruyan a los niños, al niño en su camino. Voy a poner aquí un varón joven que amaba a Dios, instruido en la palabra por su mamá y su abuela. ¿Qué más? Un varón joven que amaba a Dios, instruido en la palabra por su mamá y su abuela. Estuvo constantemente acompañando el ministerio de Pablo, aunque en ocasiones se separaron. Podría decirse que Timoteo era uno de los consiervos en quien más confiaba Pablo. Era una gran ayuda a Timoteo para Pablo. Bueno, pero juntamente con este nuevo ayudante,
Dios abre puertas, el Espíritu Santo abre puertas a nuevas oportunidades. Y fíjese que en el capítulo 6 dice, voy a poner aquí como punto 2. Ups. Ya sé lo que pasa aquí. Ahora sí. El Espíritu provee nuevas oportunidades ministeriales también. Dice en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ya vio? Voy a poner aquí quien define cuándo, cómo y dónde ejercemos nuestro ministerio es el Espíritu Santo. Es que no me dejaron surgir, dicen algunos. Es que mi pastor me estorbó. Los hermanos de la iglesia no me dejaron. ¿Saben qué, mis amados? No hay cosa mejor que depender del Espíritu Santo y entender que todo creyente que ejerce un ministerio es guiado y debe ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí Pablo tenía unos planes, pero el Espíritu Santo no le dejó. Dice literalmente, pero el Espíritu Santo les fue prohibido. ¿Vio? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Les fue prohibido. Aquí no me hablan. Pero hoy hemos sido comisionados para predicar, pero aquí no me hablan. Muchas veces las mamás de los siervos, las esposas de los siervos y la gente en general quiere dárselas de Espíritu Santo. Y te quieren obligar a que le hables a alguien, te quieren obligar a que hagas algo por alguien. Hermanos, debemos dejar que quien haga la obra sea el Espíritu Santo. Que quien guíe la obra sea el Espíritu Santo. Usted no es Espíritu Santo. Sí, pastor, pero es que yo tengo un gran deseo de que esta persona conozca al Señor. Qué bueno, preséntele usted el Espíritu Santo con su vida. No sé si me dejo entender. Nosotros no somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y quien nos guía es Él, no nosotros al Espíritu Santo. Nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se sujeta a nosotros. ¿Están aquí? Es importante entender que el Espíritu Santo es Dios, y es Dios soberano, todopoderoso, es Dios que conoce un plan, que tiene un plan, Él es Dios. Entonces debemos someternos al Espíritu Santo. Podría ser una buena mañana para preguntarnos, ¿yo estoy sometido al Espíritu Santo? A ver, lo que estoy haciendo, ¿lo hago sometido al Espíritu Santo? ¿Lo hago realmente sometido al Espíritu Santo? La obra que estoy haciendo, ¿la estoy haciendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estoy oyendo cuando el Espíritu Santo me dice que no haga algo? ¿Todavía tengo la capacidad de percibir que el Espíritu Santo no quiere que haga algo? ¿O ya mi conciencia se ha cauterizado? Dice aquí que les prohibió, primero, mire, les prohibió, versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. No hablen la palabra en Asia. En segundo lugar, no vayan. Intentaron ir a Bitinia, pero no se los impidió. A ver, voy a poner aquí. Hablar, ir y hacer son cosas que determinan. Lo voy a poner aquí. Y hacer en el ministerio, para que usted lo entienda. Son cosas que determina el Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Vio? Ese varón macedonio que Pablo vio en visión no era otra cosa que el Espíritu Santo diciéndole, esto es lo que quiero que hagas. Rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Ya vio? Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Vio? Entonces, mire, como punto 1 hemos visto el Espíritu Santo provee un nuevo ayudante para Pablo. No se preocupe por los ayudantes que pierda. Dios le va a proveer otros ayudantes. En esta congregación hay personas que han salido de la iglesia. El otro día hablaba yo con un consiervo, un hermano precioso, el hermano, salió de la iglesia, se fue y está sirviendo ahora en otra iglesia. Y ¿saben qué es lo maravilloso? Que en cuanto esta persona salió, esta persona nos ayudaba en diferentes cosas, y en cuanto esta persona sale, se tuvo que ir, Dios ya tenía preparada a otra persona aquí mismo entre el pueblo. Y Dios levantó a otra persona de manera tal que no hubo perjuicio para el ministerio. ¿Sabe qué fue lo más maravilloso? Que al estar él ayudando en la otra congregación, él también está siendo de utilidad en esa congregación. Hay cosas que uno no las entiende. Uno piensa, ¿por qué pasa esto? Y uno se acostumbra a las personas, pues, ¿no? Pero acuérdense, quien determina qué, cómo, cuándo hacemos es el Espíritu Santo. Entonces, si Él te quita un siervo, Él proveerá otro siervo, con toda seguridad. Con toda seguridad. Primera cosa. La segunda cosa que hemos visto hasta ahora es que el Espíritu Santo provee nuevas oportunidades ministeriales. Siempre acuérdese, lo que hacemos debemos hacerlo en el Espíritu. Lo que hacemos debemos entender que quien nos permite hablar, ir y hacer es el Espíritu Santo. Quien nos va a guiar en ir, hablar y hacer es el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo, fíjense que todavía pasan por algunas ciudades y no hablan hasta que llegan a Macedonia. ¿Y qué pasa cuando llegan a Macedonia? Mire, versículo 14. Entonces dice, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Interesante, ¿no? Acuérdense que ellos estaban acostumbrados a ir a la sinagoga. Pero aquí había un grupo de mujeres que se reunían. Y en un lugar donde hacían oración. No dice que era una sinagoga, pero era un lugar donde se hacía oración. Estaban reunidas estas mujeres buscando al Señor. Mire lo que acontece en el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Voy a poner aquí nuevos siervos, nuevas oportunidades ministeriales, y esto da como resultado el Espíritu Santo llama y convierte a nuevos creyentes. Mire, mientras Pablo estaba por allá predicando y mientras el Espíritu Santo estaba hablándole a Pablo para que Pablo no vaya o vaya, está trabajando también en el corazón de Lidia, esta vendedora de púrpura. No es casualidad que un grupo de mujeres se reúna a orar. ¿Qué dije yo? ¿Saben? Eso lo preparó Dios. Usted que tiene ese deseo, ay, cómo me gustaría a mí pasar tiempos de oración en la iglesia, le aseguro que si usted tiene ese deseo, hay otras personas que tienen ese mismo deseo. El diablo, por cierto, si usted tiene ese deseo de orar, sea hombre o mujer, si usted tiene ese deseo de orar, con toda seguridad que el diablo le está tirando dardo y dice, no, son una tropa de chismosos, no, ¿para qué vas a ir? Puedes orar aquí en tu casa, no vas. Pero si el Espíritu Santo le está mandando, hágalo, vaya. Ore, busque un grupo de personas, júntese con ellos. Amén. ¿Me dejo entender?
No apague la voz del Espíritu, no deje de escuchar lo que el Espíritu le está llamando a hacer. Pastor, tengo deseos de orar. ¡Qué bendición! Ore, póngale esfuerzo, ore. Hay que esforzarse para orar, pero si de mí es mi hobby, pastor. Bueno, te felicito. Pero en mi caso, siendo el pastor de la iglesia, todavía me cuesta orar. Así que me esfuerzo a orar muchas veces. Me esfuerzo a orar. Pero aquí el Espíritu Santo estaba obrando en estas mujeres. Dice, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Para qué me puedo reunir en un lugar de oración? ¿A chismear? No, a orar, ¿verdad? Están estas mujeres orando. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Esta mujer, el Espíritu ya había puesto temor de Dios en el corazón de esta mujer. Y adoraba a Dios. Por cierto, ese Dios quiere decir, y adoraba a El Elión, que es uno de los nombres del Señor. Adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella. ¿Quién abrió el corazón de ella? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se nota que el Señor no solo le abrió el corazón, sino que el Espíritu Santo la convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y ella entregó su vida al Señor, y no solo ella. Dice, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Por qué será que toda persona que se convierte quiere todo, no? Quiere todo para los siervos del Señor. Una persona recién convertida quiere darte de comer, quiere darte una ofrenda, quiere esto, quiere lo otro, ¿verdad? Y a medida que va pasando el tiempo, ya vamos menospreciando más bien a los siervos. Pero una persona recién convertida, ella está agradecida con quien le presentó el Evangelio. Ahora, es nuestra obligación, escuchó bien, es nuestra obligación ministerialmente hablando, que el corazón de esa persona no se centre en nosotros. Que el corazón de esa persona, los nuevos convertidos, tienen que sus corazones ser guiados a la adoración al Señor, a la dependencia del Señor y no del hombre. ¿Está aquí? Si usted está predicando, si usted está instruyendo a alguien, no haga que esa persona sea un seguidor suyo. ¿Qué dije yo? No haga que usted sea el motivo de fe de esa persona. No, el motivo de fe debe ser el Señor. Usted es una señal en esta tierra. Usted está mostrándole a los otros a Cristo. Hay que depender de Cristo. Es necesario venir a Cristo, arrepentirte delante de Cristo. Yo soy solamente un canal, simple y sencillamente un canal. No soy el objeto de adoración de nadie, ni debo ser. Por cierto, no debo aceptar ningún tipo de adoración, porque yo soy un ser humano igual que todos los demás. ¿Se acuerdan de cuando se puso de rodillas Pedro, el centurión delante de Pedro? Mira, no lo hagas, le dijo Pedro. Mira, no lo haga. Estos son dioses en forma de hombres. Adorémoslo ahora. No, escuchen. Rompieron su ropa. Oye, miren, nosotros somos hombres igual que ustedes. Adoren a Dios. Adoren a Dios. Voy a poner aquí. Trabajó en el corazón de Lidia. Trabajó en toda su casa. Qué lindo que una mujer piadosa puede guiar a su casa a los pies de Cristo. ¿Ya pensó? Por eso es importante la piedad en el corazón de una mujer. Por eso es más importante que una mujer esté desesperada por hacer plata, es mejor que una mujer esté desesperada porque sus hijos conozcan a Cristo. Y por conocer ella a Cristo. No hay cosa más maravillosa que esa. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo se ha levantado tan fuerte, los que siguen la política socialista se levantan tan fuerte en contra o le meten en la cabeza la igualdad, no, que vos tenés que ser igual que el hombre, la mujer tiene que ser igual que el hombre, y no, que hasta mejor que el hombre, y ahora la pelea es en otros países, y que se va a ver de aquí a poco aquí en Bolivia, porque hay mujeres ya trabajando en ello. De aquí a poco va a ser, no, hay que destruir el patriarcado, que los hombres no manden, hay que quitarnos ese yugo. ¿Y sabe por qué es eso?
¿Sabe por qué es totalmente antibíblico? ¿Y sabe por qué esas mujeres terminan yendo a las catedrales y quieren incendiarlas? Porque es la manera como Satanás trabaja en los corazones, para que no haya credulidad, para perder a una generación. Por eso es importante, hermanas amadas, ustedes tienen que conocer el llamado de Dios para ustedes. Ustedes tienen que conocer. Y ustedes tienen que ordenar las cosas en su vida y en sus casas. Si ustedes son esposas de un hombre creyente, el encargado de proveer estabilidad económica, estabilidad emocional y estabilidad espiritual es el hombre. Y escuchen, ustedes no son sus enemigas. ¿Qué dije yo? ¿Qué es la mujer para el hombre? Su ayuda idónea. Entonces, ¿saben qué? La mujer sabia edifica su casa. Usted no puede ser carcoma para su marido. No, usted tiene que ser coedificadora junto con su marido. Se ayuda. Si lo ve a su marido quedado, ayúdelo. Yo me acuerdo de una hermana que dijo, no, yo quiero que mi marido sea el sacerdote en la casa. Así que a partir de ahora yo no voy a abrir mi boca cuando él esté. Y de alguna manera lo voy a obligar a que él predique en la casa. Varones, es necesario de que nos portemos varonilmente y seamos verdaderamente proveedores de estas tres cosas en nuestra casa. Si esto se hace una realidad en usted y en mí, no va a haber problemas en la casa. Y los problemas que hayan van a ser solucionados rápidamente. Pero si usted se pone en contra de su mujer y su mujer en contra de usted, lo que vamos a tener es que una casa dividida en sí misma no prevalece. Y usted va a terminar destruido, su hogar va a terminar destruido. Bueno, trabajó en el corazón de Lidia, el Espíritu Santo, y trabajó en toda su casa, y ella se bautizó. Ella y toda su casa. Y a partir de ahí, a partir de Lidia, empezó la obra en Macedonia. Ahora acuérdese, se lo he dicho, toda vez que el Espíritu Santo está haciendo algo, siempre aparecerá ¿qué? Oposición, siempre va a haber. Mire el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella estaba siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Voy a poner aquí el Espíritu Santo guía en la resolución de dificultades. ¿Saben qué, hermanos amados? Es importantísimo que entendamos que de verdad el Espíritu tiene que guiar nuestras vidas. De verdad, el Espíritu tiene que ser quien determine lo que hacemos, cómo hacemos. Eso es importantísimo. Necesitamos entender. El Espíritu Santo nos guiará respecto de cómo hacer y cuándo hacer las cosas. Esto es hasta el versículo 15. Y es importante que nosotros estemos prestos a no hacer lo que a nosotros nos parece, sino hacer lo que el Espíritu Santo manda. Mire, no es que Pablo llegó, a ver, ¿dónde está la endemoniada esa? Quiero liberarla ahorita. No. Otra cosa importantísima, Pablo no se dejó seducir ni engañar con las lisonjas que el demonio le decía a través de esta mujer. Porque esta mujer no estaba hablando mal de ellos. ¿Ya vio? Entonces, estos son siervos del Dios Altísimo, os anuncian la verdad. Pablo podía venir, vení hija, acompañanos. Acuérdense, el diablo se puede disfrazar como ángel de luz. Por eso es importante que usted y yo, gracias, por eso es importante que usted y yo estemos siempre oyendo la voz del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino. En el vino hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. No dice embriáguense con el Espíritu. De hecho, la Biblia constantemente hace un llamado a la sobriedad.
Nosotros debemos ser sobrios. Una persona sobria es alguien que sabe tomar determinaciones correctas en cada circunstancia de la vida. Entonces, amados, fíjense aquí la sobriedad de Pablo. Él está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Voy a poner aquí: Pablo no actuó basado en la circunstancia. Otra cosa, Pablo no cayó ante la lisonja, ante las lisonjas del demonio. Piensa en esto: hay personas que hablan en el nombre del Señor. Hay personas que lo hacen. Y no siempre nosotros vamos a una persona que dice en el nombre de Jesús, nosotros vamos a decir: este es mi hermano. No, tenemos que mirar su vida, tenemos que mirar sus actitudes. Hay tanta gente, hay lugares donde centro espírita cristiano. Y cristianos evangélicos yendo al centro espírita a consultarle a algún demonio, alguna cosa que necesitan. ¿Qué pasa? ¿Qué locura es esa? Pero aquí Pablo, en primer lugar, Pablo no fue reactivo. La chica viene y él ve que está endemoniada. Le hago una liberación ahorita. No. Pablo esperó un tiempo. Y con toda seguridad, aunque aquí no lo dice, con toda seguridad, Pablo lo que estaba esperando era el tiempo del Espíritu. En segundo lugar, Pablo no cayó ante las lisonjas del demonio. El demonio dice: estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos que os anuncian el camino de salvación. Estos son siervos de Elión. Fíjense que dice: y esto lo hacía por muchos días, hasta que llegó un rato en que Pablo se cansó de la lisonja y le dijo, se volvió al Espíritu y dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo supo entender el tiempo del Espíritu Santo. No es que nosotros somos personas que, no, el Espíritu me mandó, yo lo hago. No, debemos ser guiados por el Espíritu. Debemos ser guiados por el Espíritu. Siempre digo, aquí hubo un grupo de hermanas que siempre aparece alguna que llega nuevita con esas cuestiones de, no, hay que hacer la liberación, y ven demonios en todas partes, ¿verdad? Y esta hermana, habían pasado una tarde charlando una hermana con la otra, y en la noche viene la hermana y: yo quiero que me haga una liberación ahorita, pastor, ahorita. Y yo no sentía del Espíritu hacer una liberación ahí. Y estaban forzándome a hacer la liberación. Bueno, como resultado de la historia, tanto molestó a esta hermana que terminó enferma. Terminó enfermándose. Hermano, no es que yo hago cuando quiera. El don no es mío, el don es del Espíritu Santo. Entonces, quien me va a enseñar a hacerlo correctamente es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace un papá cuando le compra un auto a su hijo que no sabe manejar? ¿Le da el auto y le dice: hacer lo que querrá? Con toda seguridad que ese hijo aparecerá o muerto. No, el padre le da pautas de cómo lo va a usar, le enseña a usarlo. Del mismo modo es con un don, hermano. No es que el Espíritu Santo me da el don, hace lo que querrás. No, debo depender del Espíritu Santo para ejercitar o ejecutar un don. ¿Estamos aquí todavía? ¿No se me han dormido? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, el que yo sea guiado por el Espíritu Santo no me hace exento de que tenga problemas. Aquí, voy a poner aquí, el Espíritu Santo permitió que Pablo tenga dificultades.
Hoy en día todo el mundo pelea con el diablo, y que el diablo, y que el diablo. Oye, cuidado que estés reprendiendo al diablo y sea el Espíritu Santo el que está impidiéndote cosas. Mejor en lugar de andar borracho con eso de la guerra espiritual y que no, que yo me peleo, que yo soy el poderoso, que mi boca tiene poder, mejor fíjate bien si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, hermano amado. Hay se ha torcido la doctrina y hoy en día parece que el poderoso fuera el hombre. Hermano, te ruego por las misericordias de Dios, volvete a Dios y deja que el Espíritu Santo te guíe. Y fíjate que no es el poder, no es tuyo, el poder es del Espíritu Santo. Y que quien te va a guiar a hacer las cosas correctamente es el Espíritu Santo. Amén. Mira, no vayas a decir, porque hay quienes dicen, no, claro, es que él no tiene pues poder y entonces por eso de envidioso. No, hermano, hay cosas en las que Dios me usa grandemente. Pero no por eso yo voy a tomar mis propias determinaciones. No, necesito depender del Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Amén. Deje que el Espíritu Santo le guíe respecto de cómo va a ser el ministerio y respecto de qué actitudes debe tomar ante las dificultades en el ministerio. El Espíritu Santo permitió que Pablo tenga dificultades. Había un propósito. ¿Qué dije yo? Había un propósito. Dígale al que está a su lado, siempre hay propósito en lo que Dios hace. Le dieron una paliza. No, dice, después de haberles azotado mucho. ¿No te guasquearon? No, es que ¿qué habrás hecho? Pues estás en pecado. Si de verdad fueras de Dios, ¿por qué te van a guasquear? Otra vez, el ministerio no me hace exento de dificultades. De hecho, mi Dios trabaja a través de las dificultades. Cuando tengo dificultades, mi corazón se aguza para oír a Dios. Mi corazón está ávido de Dios. De hecho, si estoy atravesando por una dificultad larguita, lo que anhela mi alma y mi corazón es ayunar al Señor para entender lo que está pasando. ¿O no? Dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El Espíritu Santo permitió que Pablo tenga dificultades. El Espíritu Santo guió a Pablo en la cárcel. Acuérdense, cuando digo Pablo, estoy hablando no solo de Pablo, sino también de su compañero, de sus compañeros, ¿verdad? Ajá. El Espíritu Santo guió a Pablo en la cárcel. ¿Qué fue lo que hizo Pablo estando preso? Empezó a lamentarse y a llorar y a decirle a Silas, qué desgracia, mira dónde nos trae el Señor. Decretemos que no estamos en esta cárcel, decretemos que no estamos en este presidio. En este momento vas a abrir con tu boca, que tu boca tiene poder. ¿Eso fue lo que hizo? ¿Qué hicieron? Hermanos amados, no hay cosa más maravillosa que entender que sea cual fuere la situación que estoy viviendo, el Espíritu Santo está en control. Y cuando he sido llevado a un lugar de exaltación es para que yo alabe al Señor. Y cuando he sido llevado a un lugar de humillación es para que yo alabe al Señor. Qué maravillosa la actitud del corazón de Pablo y de sus compañeros, porque están cantando, dice, y cantaban himnos a Dios. Que la alabanza no sea parte de tu boca. Que en medio de las dificultades puedas salir de esas dificultades cantando. ¿Saben? Una de las maneras de decir yo confío en Dios y que el diablo lo oiga es cantar al Señor en medio de las dificultades. Porque el enemigo va a querer tomar ventaja, va a querer tomar provecho de las situaciones que vivimos. Pero ¿sabe qué? No hay cosa más hermosa que, el diablo piensa que se está saliendo con la suya. Yo no vivo por circunstancias, yo no vivo porque Dios me dé o no me dé. Yo vivo porque le pertenezco a Él. Y si le pertenezco a Él, sea cual fuera mi condición, yo le voy a adorar. Y aquí ellos empezaron a cantar. El Espíritu Santo guió a Pablo en la cárcel. ¿Y cómo lo guió? Lo guió a cantar. En medio de la alabanza de su pueblo, Dios obra. ¿Qué dije yo? Dios obra en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cómo estás atravesando tu tiempo difícil? ¿Cómo estás atravesando tu tiempo de dificultad? ¿Estás alabando? ¿O tu boca está quejándose? ¿O tu boca está maldiciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Te doy un ejemplo. La política en el país está realmente desastrosa. ¿Cómo estás pasando este tiempo de política desastrosa? ¿Estás maldiciendo al gobierno? ¿O estás orando por el presidente?
¿Verdad? Que es importante eso. ¿Estás orando por las autoridades? ¿Estás orando por este país? ¿O sos de los que se andan quejando, ay, este país es una desgracia, que no sé qué? Me impresionó en cuanto surtidor me paraba en la Argentina para echar combustible, hermano. Las personas, no, este país no sirve, este país es un desastre. Y todos están maldiciendo su propio país. Todos están maldiciendo su propio país. Pero creo que nuestra actitud debería ser, sí, en medio de nuestro país hay personas que no temen a Dios ni aman a Dios, pero hay un pueblo que ama a Dios. Y ese pueblo que ama a Dios ora y bendice a su país. Ora y bendice a sus autoridades. Que todo el mundo maldiga, yo bendigo. Que todo el mundo odie, yo amo. Que todo el mundo se queje. Sí, también en el desierto se quejaban los que no eran de Dios, pero los que eran de Dios entendían los tiempos y los propósitos de Dios. No, son hombres grandes, nos van a matar, dijeron cuando fueron a espiar. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Sí, es verdad, son hombres grandes, pero nos los vamos a comer como a pan en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él nos los va a entregar en nuestra mano. Hermano, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Cantar en medio de una dificultad es decir, Dios está en control. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mire, ahí no solamente estaban Pablo y Silas, ahí habían más presos. Y han caído las cadenas de todos, pero nadie se va. ¿Por qué nadie se fue? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba gobernando ese momento. ¿Por qué se quería matar el carcelero? Porque era una responsabilidad con la vida. Cada preso que había ahí, con la vida del carcelero. El carcelero sabía que si él quedaba vivo, lo iban a matar a él y a toda su casa. Entonces él toma una espada para atravesarse, para salvar a su familia, porque muerto él, ya no le iban a tocar a su familia. Lo que el carcelero no sabía era que Dios había permitido que azoten a sus siervos con un propósito. Y ese propósito era que el carcelero conozca que Jesucristo es el Señor. Oye, y si el tiempo difícil que estás viviendo es algo que preparó el Espíritu Santo para trabajar tu corazón y para al mismo tiempo trabajar el corazón de otra persona, para que conozca a Dios esa otra persona y para que tu corazón sea fortalecido, ¿por qué te quejas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué murmuras? Canta a Dios, alaba a Dios y ora. Ora, búscalo en ayuno. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos amados, toda situación que el Espíritu Santo provoca no es para que nosotros nos robemos la gloria de Dios, no, es para que nosotros guiemos a las personas a los pies de Cristo. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Guió a Pablo en la cárcel, voy a poner aquí, orando, cantando y predicando. Esta debe ser tu vida y la mía. No centrarnos en situaciones, sino centrarnos en nuestro propósito en esta tierra. Estamos aquí para declarar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Estamos aquí en esta tierra para mostrar con nuestra vida que Jesucristo es el Señor. Estamos en esta tierra para mostrar que somos diferentes. ¿Qué dije yo? Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Quiero aclararte una cosa más. Les han dado una paliza no muy suave, les han dado una paliza en serio. Pero ¿saben qué? En medio de esa paliza había un propósito de parte del Señor. Podrían haberse estado quejando, ay, qué desgracia, ay, cómo me duele, ay, pero no están quejándose, están orando, cantando al Señor y en la primera oportunidad que tienen, predicando.
Ahora, este hombre los lleva a su casa, dice en el 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Voy a poner, el Espíritu Santo permitió que Pablo tenga dificultades, el Espíritu Santo guió a Pablo en la cárcel, orando, cantando y predicando. El Espíritu Santo, guió a Pablo a predicar el Evangelio. Amén. Finalmente, el Espíritu Santo guió a Pablo a salir de la ciudad. Pablo pudo haberse quedado todo parador ahí y decir, no, me quedo aquí. Por último, aquí me quedo. Y voy a predicar. Y en el nombre de Jesús voy a predicar. No. Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace la obra del ministerio? Guiados por el Espíritu Santo. Aprendimos 4 cosas. La primera, el Espíritu Santo provee ayudantes. Cuando un ayudante se va, el Espíritu Santo provee otro. No maldiga al ayudante que se fue, bendígalo. Y no maldiga al pastor con el que se fue su ayudante, bendígalo. El Señor le proveerá a usted otro ayudante. ¿Está aquí? Otra cosa, el Espíritu Santo provee nuevas oportunidades ministeriales. Cuando una puerta se cierra, el Espíritu Santo abre otra. Amén. Cuando a veces parece que se nos impide ir o hablar, debemos esperar y preguntarle al Espíritu Santo. Él muy pronto nos guiará hacia dónde debemos dirigirnos. Tercera cosa que aprendimos hoy, el Espíritu Santo siempre está llamando y convirtiendo nuevos creyentes. La obra del Espíritu Santo en esta tierra es glorificar al Hijo para gloria del Padre. ¿Y cómo es que glorifica al Hijo? Atrayendo cada vez más y más personas que sigan al Hijo, que crean en el Hijo, que busquen al Hijo y que adoren al Hijo. Entonces el Espíritu Santo llama y convierte a nuevos creyentes. Pero además de eso, aprendimos que el Espíritu Santo guía en la resolución de dificultades. De hecho, las dificultades vienen porque el Espíritu Santo las patrocina, por decirlo en un término moderno, o las permite. Amén. ¿Se entendió? Ok, vamos a poner aquí. Haciendo bajo la guía del Espíritu Santo. Eso se va a llamar el estudio de esta mañana. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Entonces oremos. Señor, muchas gracias por permitir esta mañana que nos juntemos, que estudiemos tu palabra y ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad y que de verdad hagamos bajo la guía del Espíritu Santo todo cuanto hagamos. ¿Por qué debemos hacerlo así? Porque el Espíritu Santo es el que siempre proveerá quienes trabajen con nosotros, quienes sean nuestros compañeros de milicia. El Espíritu Santo siempre nos dará las oportunidades ministeriales. El Espíritu Santo está preparando corazones de las personas a quienes Él nos envía y el Espíritu Santo nos guiará en la resolución de los diferentes problemas. Clamo para que esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo toque a cada uno de nosotros y nos guíe respecto de qué vamos a hacer en este día. También, Señor, quiero pedirte que tomes completo control de cada hermano de la congregación y cada hermano que nos ve y nos oye a través de WhatsApp y Facebook. Y que, Señor, estemos atentos a lo que tú tienes planeado hacer. Quiero pedirte de una manera especial por la hermana Olga Cabral, pedirte que la bendigas y que te glorifiques en ella, Señor, sanándola. Quiero pedirte, Señor, por
Andrea y Javier Oliva. Quiero pedirte por Olvis y Paola Oliva. Quiero pedirte también, Señor, por el pastor Elías. Quiero pedirte por la hermana Nilsa. Señor, quiero pedirte por Annalise Vargas, que termines de hacer tu obra en ella. Por Sarita Hidalgo. Por mi hermana Silvana Alberti. Gracias, Señor. Llegó muy mal a España, ya está bien. Bendito sea tu nombre. Clamo por mi hermano Elpidio Amancio. Toca su salud. Termina de sanarlo, te lo suplico, Señor. Y también bendícelo en su negocio, Señor. Ten misericordia de mi hermano Chicho Jofre, y conforme a tu perfecta y bendita voluntad, él siga siendo guiado por tu espíritu. Pido por él y por toda su casa, Señor. Clamo también por Ezequielito Mardesich. Te doy gracias. Le quitaron todos los antibióticos. Por fin parece que tu hijo, Señor, está libre de todo azote de salud. Y Padre, clamo por él y por toda su casa, por su mamá, por su papá. Bendícelo, Señor. Te pido que nunca más necesite de medicamentos ese niño. Te pido por mi hermana Nancy Justiniano, te pido por la familia Vargas, te pido por Renato y Cintia, Renato Vega y Cintia Saúd. Clamo para que la película que están haciendo sobre la vida de Mauricio Mendoza en el Perú sea totalmente guiada por tu Espíritu Santo. Te pido por la familia Esquivel Rueda, te pido por la familia Villarroel Tomás, te pido por María Esther Mendoza, por Andrés y Lucía Aparecida Menacho, por Mabel Rivas, por Teresa Martínez Torres, por Dayana Algarañaz, por Martín Onarri, por la familia Caballero Espinosa, por la familia de Justiniano, por la familia Ortiz, Fabricio y Evelyn, por la familia Torrico Mogro, por la familia Soleto Barba, por la familia Suárez Parada, por la familia Flores Barba, por la familia Rosales Arroyo, por la familia, por Carolina Áñez y por Juan Montaño. Señor, clamo por Juan Montaño y toda su casa, por Paulino, por Mario. Señor, glorifícate en la vida de ellos. Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.